tenemos un nuevo tema como es la definición de cultura. Cultura porque entre actitud y cultura es lo que se presenta como un panorama de comportamiento de los individuos en una sociedad. La cultura consiste en los patrones socialmente adquiridos de pensamiento, sentimiento y acción. Desde esta concepción, porque hay muchas concepciones o definiciones acerca de la cultura, dependiendo de la sociedad donde empleemos este término, ¿no? En general, la cultura presenta o consiste en la presencia de patrones socialmente adquiridos, tanto de pensamientos, sentimientos y de acción. En general, se puede diferenciar dos grandes definiciones: la cultura objetiva y la cultura subjetiva. La cultura objetiva entiende los patrones de conducta en un hábitat. La cultura subjetiva son estructuras de significado compartidos. La cultura se concibe como un conjunto de conocimientos compartidos por un grupo de individuos que tienen una historia en común y participan en una estructura social. Así entonces diremos que la cultura se refiere a los patrones de conducta que se producen porque las personas valoran y siguen ciertas normas y orientaciones de acción. ¿Cómo se caracteriza la cultura? Una cultura se caracteriza por un estilo, por un modelo, por estereotipos y regularidad de conductas y reglas de acción. Toda sociedad se maneja bajo normas, reglamentos, estatutos. ¿Por qué? Porque si en la sociedad no se plantean estas normas, no se puede regular la acción o el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad. Sin embargo, no todos los patrones de conducta regulares que se encuentran en una sociedad son productos de elección valorativas. ¿Por qué no son productos de elecciones valorativas? He aquí un ejemplo. Dentro de nuestra cultura conocemos que a determinada hora pico, digamos así 12, 12 y media, pues el tráfico vehicular se congestiona. Sin embargo, aún sabiendo y teniendo conocimiento de esta situación, bueno, pues es un caos a esa hora el tránsito, pero no hay cualquier persona desesperada comienza con los pitos, con la molestia que esto ocasiona, y a esa hora que a veces el sol está radiante, pues perturba la mente, y cualquier situación puede cambiar la actitud de un ser humano dando respuesta a ese estímulo que ejerce cualquier ciudadano. Entonces, estos son patrones que conocemos, que a esa hora pico puede haber alteración vehicular. Sin embargo, no prevenimos esa situación o no controlamos de no estar molestando con los pitos y de adaptarnos, que en ese determinado momento existe esa confusión vehicular, y tenemos que respetar y esperar a nuestro turno cuando somos chofer o manejamos algún vehículo. Esas conductas son regulares. Sin embargo, son sorprendentes ciertas actitudes dentro de esos patrones. Finalmente, las constricciones situacionales, como son las ecológicas, como son las económicas, las de estructura de poder, las de comunicación, la división del trabajo, se producen cambios de patrones culturales independientemente o contrarios a algunos valores culturales. Conocemos que al ser humano hay que respetarlo por su condición física, étnica, ¿sí?, por su género. Sin embargo, no aceptamos ciertos gustos en cuestión de sexistas, porque se respeta mucho la unión de parejas de diferentes sexos, pero no aceptamos, nuestra cultura, nuestra sociedad no acepta esa unión con personas del mismo sexo. He aquí una constricción situacional que se dan dentro de los patrones culturales
y que se ven involucrados los valores, esos valores culturales con los cuales estamos tratando. Estos valores compartidos juegan roles claves para el funcionamiento psicológico de los individuos, y aquellos que son centrales se reflejan en los textos y en las conductas colectivas. El no aceptar simplemente el matrimonio con personas de ambos sexos contribuye a que el individuo dé otra respuesta dentro de sus culturas o sus tradiciones o sus creencias, porque por toda la humanidad se ha aceptado que el matrimonio se debe dar entre personas de diferentes sexos, pero no aceptamos aún, y nuestra sociedad no lo admite, ya sea por religión o por otras ideologías culturales, que existe el matrimonio de ambos sexos. Es más, en los actuales momentos se acepta que hayan parejas del mismo sexo, lo que hace en muy poco tiempo pues no era ni siquiera bien visto, y era muy criticado y no aceptado dentro de nuestra sociedad manabita. Entre estas dos culturas trataremos más la cultura subjetiva. ¿Por qué? Porque si hablamos de subjetivo, estamos hablando del sujeto propio, ¿sí? De las percepciones que el sujeto ve hacia las ideas externas. Estas concepciones subjetivas de la cultura suponen el carácter compartido de la creencia o significado. Es lo que ya he tratado de indicarles, que es la percepción que cada uno de nosotros tenemos acerca de las cosas que visualizamos o manipulamos en nuestras creencias, nuestros valores, y lo que es transmitido de generación en generación. Se considera cultural una conducta que, aunque no sea practicada por un gran número de individuos, es juzgada como apropiada por una mayoría social. No podemos, sin embargo, cuando dentro de nuestras leyes se crean reglas y normas que nosotros estamos sujetos a respetar, también existen en nuestra percepción como ser humano irrespetarlas. Es así que sabemos que dentro de nuestro conglomerado humano hay que respetar las individualidades. Sin embargo, nos hacemos presas de querer no ayudar al ser humano, sino de destruir con críticas destructivas al ser humano, que es muy diferente a nosotros, porque cada ser humano es único e irrepetible. Sin embargo, no respetamos la individualidad de cada ser. Entonces, bajo estas percepciones podemos mantener o manifestar los componentes de la cultura subjetiva. Estas son las creencias, lo que es, cómo se designa, que se pueden dar por categorías, por lenguaje, por estructuras de creencias, y son evaluadas, pero ¿por medio de qué? Por medio del comportamiento, actitudes en la forma de proceder del ser humano ante determinados estímulos. Eso demuestra que nosotros somos creyentes de diferentes maneras, ¿no? Si ponemos una comparación de la sociedad o el grupo que vive en la zona urbana y el grupo que vive en la zona rural, las personas de la zona rural, son muy amparadas a lo religioso y respetan las imágenes, respetan las ideologías, las creencias, más no así dentro de la zona urbana, que queremos vivir en un mundo precipitado, que realizamos acciones que muchas veces son criticadas por nuestros padres o por por otras familias que viven en un núcleo familiar lleno de valores, y no es que estamos desarmando la familia nuclear, pero sí estamos cambiando el pensamiento, porque vivimos en un siglo XXI donde hay ciertas situaciones que han ido cambiando con el tiempo. Sin embargo, las creencias y nuestra estructura social nos hacen presas de vivir en lo que nuestros abuelos o nuestros padres nos han enseñado. Son así que conductas como las de los jóvenes, que les gusta la música, les gusta salir, les gusta quedarse tarde, consumir drogas, alcohol, ¿sí? Tienen una actitud agresiva.
en nuestra sociedad son aceptados, pero sin embargo, bajo nuestras creencias, no debe de ser así. Los valores propios del ser humano demuestran otras actitudes, que es de respeto y de consideración al otro ser humano. Los roles, las conductas esperadas y proscritas para los sujetos que tienen posiciones definidas en la estructura social. El rol de mamá muestra una diferencia o una actitud de comportamiento frente a los hijos, mas no así dentro de un grupo social de diversión. Entonces, hemos hablado mucho del comportamiento del ser humano en diferentes escenarios o contextos sociales. Es lo que los roles dentro de la persona hacen que actuemos. Las normas, reglas y expectativas que regulan las conductas, creencias y emociones deseables y también indeseables para los miembros de la cultura. De repente lo que nos gusta no se ve propio y es criticado por otros individuos. Como vivimos en sociedad, debemos de respetar estas reglas y estar a las expectativas de no cometer errores ni ofender ni dañar a los vecinos, al grupo de la comunidad, porque nos debemos a reglas, a normativas dentro de una sociedad. El conglomerado humano se basa con estas normas, reglas, es a vivir en lo ético y en lo moral. Y respetar estas normas, estamos siendo sujetos que perjudican a la estructura social. Los valores son fines y principios relevantes en la vida del sujeto, con los que las personas evalúan lo que es deseable, bueno o bello, y que sirven de guía de la conducta diaria y cómo enunciamos acerca de cómo deben ser las cosas. Si respetamos las creencias, los roles y aceptamos las normas, reglas, reglamentos, estamos valorando todas nuestras acciones dentro de una sociedad que se da con fines y principios de reglas éticas y morales. Dentro de esta cultura se puede provocar los grupos que son homogéneos y son heterogéneos, pero la parte homogénea que somos iguales. Somos iguales porque estamos respetando las reglas de una sociedad o de un contexto social al cual pertenecemos. En el momento que ya desafiamos esas reglas y no respetamos las normativas de la sociedad, estamos cayendo en un sesgo que puede ser sesgo cognitivo según la psicología. Se ha criticado la homogeneidad o el fuerte consenso de creencias que esta concepción propone. Pues de hecho las investigaciones en diferentes situaciones han mostrado que las creencias o rasgos son compartidos por una o diferentes personas o tercios de sujetos que son escasos. Sin embargo, no deterioramos o no dejamos de lado o no minimizamos ciertos grupos que no son homogéneos. Las personas tienden a presuponer por sus propias opiniones, creencias, predilecciones, valores, hábitos en el hábitat que se mueven o donde ellos eligen estar, apoyados ampliamente por la mayoría. Vivimos en sociedad, pero muchas veces no respetamos las reglas ni las normativas y estamos siendo prejuiciosos ante ciertas situaciones que pueden ser críticas valoradas o críticas constructivas para mejorar. Sin embargo, tomamos ese proceso como que somos negativos hacia un cambio de actitud que debe ser favorable dentro de una sociedad. Esta creencia es un sesgo que exagera la confianza de los individuos en sus propias creencias, quiénes somos, hacia dónde vamos y a dónde queremos llegar, aun cuando éstas sean erróneas o minutarias. Dentro de la psicología, este efecto se llama el falso consenso, que es un sesgo cognitivo por el cual muchas personas tienden a sobreestimar de grado o de acuerdo que los demás
tienen con ellos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es una predisposición ilógica, una falsa o ilógica realidad de la cual estamos creyendo de las que somos. Y no, dentro del sesgo cognitivo no debemos caer, porque debemos creer que nuestro comportamiento y nuestras actitudes dentro de una sociedad es lo que prevalece en el ser humano en una cultura subjetiva. La percepción que nosotros tengamos de la vida es la demostración de nuestras acciones dentro de la sociedad. Frecuentemente este sesgo cognitivo aparece en grupos de opinión en los que la opinión resulta ser colectiva muchas veces y que los individuos de un grupo manifiestan en dicho comportamiento. La psicología social ha sido muy clara y ha encontrado que la pertenencia psicológica de estos grupos y categorías están asociadas con una amplia variedad de fenómenos. Entre estos fenómenos que ya hemos visto se encuentran los fenómenos intrapersonales y fenómenos intrapersonales que ya los pudimos estudiar y explicar en las clases de actitudes. Pero dentro de estos grupos se encuentra el endogrupo y el exogrupo. El endogrupo, que es un grupo social del cual una persona se identifica psicológicamente con otros miembros, que somos de una misma cultura, que tenemos una misma creencia, que manifestamos o vivimos en un mismo rol y por eso compartimos y no mezclamos diferencias. Pero dentro del exogrupo, que es un grupo también social, se muestra un individuo que no se identifica, que podemos ser diferentes de una manera externa. Por ejemplo, a las personas les puede parecer psicológicamente significativo verse a sí mismo de acuerdo con su raza, cultura, género, edad o religión. Percepción de homogeneidad en lo endogrupal. Un endogrupo es un grupo social del cual una persona se identifica psicológicamente como miembro. Esta categorización de las personas en grupos sociales aumenta la percepción de que los miembros del endogrupo son similares entre sí, son muy parecidos. Al hablar de endo estamos hablando de lo interior del ser humano, de cómo somos similares entre uno y entre otros. Los miembros de un endogrupo son percibidos como diversos. Por ejemplo, ellos son iguales, nosotros somos diversos. Este prejuicio se da especialmente con características negativas. Bajo ciertas condiciones, los miembros del grupo pueden ser percibidos como similares entre sí, con respecto a las características positivas. Este efecto se llama homogeneidad de endogrupo. El endogrupo se lo percibe de manera diferenciada, aunque tengan muchas características, son muy diferentes. Recordemos que el ser humano es único e irrepetible. Podemos mantener ciertas ideas y tener concordancia en ellos y aplaudir esas ideas, pero no significa que estemos pensando o queremos actuar de la misma manera que los otros. El efecto de la homogeneidad relativa al exogrupo. ¿Qué es un exogrupo? Es un grupo igualmente social, con el que el individuo no se identifica. El efecto de la homogeneidad relativa al exogrupo es un fenómeno social que se da cuando una persona quien pertenece a un grupo determinado ve a los miembros de otros grupos como más parecidos entre ellos, mientras que se percibe como muy variados a los miembros que están dentro de un mismo grupo. Es decir, este fenómeno hace referencia como las personas tendemos a ver al exogrupo, es decir, un grupo ajeno, como algo uniforme. Sin embargo, dentro del grupo, dentro del exogrupo, no somos iguales. Los prejuicios hacia exogrupos pueden manifestarse en varias formas.
se manifiestan por medio del racismo, por medio de la xenofobia o por el mismo sexismo, porque dentro de nuestra sociedad existen estas variaciones y se crean esos grupos. Entonces ellos realizan la homogeneidad, cómo identificarnos. Ahora se ve mucho el feminismo, la masculinidad. ¿Por qué? Porque se agrupan y se crean entre ellos formas de identificarse, pero hacen referencia a un solo hecho. Aquí vienen estos efectos de homogeneidad. Homogeneidad exogrupal es un proceso consistente en percibir a los miembros del otro grupo más semejantes entre sí, mientras que el exogrupo encontramos diferencias. Dentro de esta homogeneidad de grupos encontramos una teoría de la que hacemos una autocategorización, que de acuerdo a ella, al exogrupo se da causa de diferentes contextos en los que hacen comparaciones tanto intra como intergrupales. Se hacen comparaciones, pero sin embargo causan diferentes contextos. Según la cultura pueden ser diferentes. Cuando una persona cualquiera, quien pertenece a un determinado grupo, tiene conocimiento a otro grupo, lo normal es que realice una comparación entre su grupo y el otro, dándose aquí un proceso intergrupal. La comparación de un grupo a otro grupo marca la diferencia, entonces lo hace de manera intergrupal. Es aquí cuando se pone especial énfasis en las características que son compartidas por la mayoría de los miembros del exogrupo, quedándose en la memoria la idea de que todos ellos son iguales. Pero al pasar a comparar exclusivamente a los miembros del endogrupo, se da un proceso intragrupal que sucede o presta mayor atención a rasgos diferenciales entre sus miembros. A esta forma o a este mismo grupo se lo conoce mejor en varios de sus miembros. Será consciente de las diferencias individuales de sus congéneres, diferenciados entre él mismo y los demás compañeros. Esta teoría de la autocategorización ha mostrado cierta evidencia al ver que en situaciones intergrupales, tanto en el endogrupo como en el exogrupo, son percibidos de manera más homogénea. Homogénea quiere decir igualdad. Sin embargo, en un contexto en que un grupo está aislado de otro, surge con mayor facilidad las diferencias y aquí se da la heterogeneidad. Dentro de este contexto, marcamos que la cultura es quien muestra rasgos y patrones conductuales del sujeto, pertenezcamos a cualquier grupo o vivamos en cualquier contexto social. Muchas gracias.